Ciertamente, Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo se encuentra en una situación nunca antes vista. La pandemia declarada sobre el coronavirus COVID-19 nos ha puesto a todos a repensar y a mirar la forma en que hacemos las cosas. Ciertamente son los médicos los llamados en esta ocasión a dictar la pauta de todo lo que nosotros debemos de hacer. Hay mucha información que no necesariamente es la información correcta. En MedCentro sentimos una gran responsabilidad en el tipo de medicina que se lleva a la población. Hemos aglutinado aquí profesionales de primer orden en toda nuestra comunidad. Tenemos al doctor Gabriel Martínez, infectólogo, doctora Wilda García, directora médica de MedCentro, médico internista, doctor Domingo Chardón, neumólogo, doctor César Trabanco, endocrinólogo, y doctor Ulises Rodríguez, cardiólogo. Cada uno de ellos nos va a traer desde su perspectiva lo que debe de ocurrir con el COVID-19 en nuestra población, de manera que nosotros podamos trabajar preventivamente. El doctor Gabriel Martínez, infectólogo, tendrá a su cargo la dirección de esta conferencia que vamos a dar, y la doctora Wilda García va a ser la moderadora. COVID-19 a nivel mundial, 11 países ocupan el 85% de las personas contaminadas. Es un tema sumamente importante y que nosotros venimos obligados a tratar en este foro. Doctora. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí conmigo y con todo el público. Empezamos con las preguntas que son de los empleados de nosotros que las sometieron para que ustedes se las contesten. En un lenguaje común, ¿verdad? ¿Qué es el coronavirus y desde cuándo existe y por qué se le llama COVID-19? Buenas tardes a la administración de MedCentro y a los compañeros de la universidad. Los coronavirus existen de hace mucho tiempo. Los coronavirus vienen desde los 1960, que fueron los primeros que se identificaron en humanos. El problema es específicamente el SARS-CoV-2 o lo que se llama el SARS coronavirus 2, que es el que causa la enfermedad conocida como el COVID-19. Importante es separarlo porque una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad que produce. Ahora mismo sabemos que empezó para finales de diciembre, hay quien dice que un poquito antes, en el área de China, pero básicamente está regado alrededor del mundo en estos momentos. ¿Cómo se propaga? La vía principal de transmisión del coronavirus SARS-2 básicamente son secreciones. Existen otras vías, ¿verdad?, que son importantes que se reconozcan, pero especialmente las secreciones a través del contacto, tanto contacto directo con las secreciones o inclusive indirecto, y de ahí pues se pueden llevar a las mucosas de la boca, los ojos, la nariz, etcétera, que es como el virus puede entrar al sistema. Podría transmitirse también a través de lo que le llaman la vía fecal oral, ¿verdad?, que son las expresiones a través de la vía anal. Que si no nos lavamos las manos y no tenemos la buena higiene que deberíamos asumir, pues obviamente podríamos nuevamente llevarla a los mismos lugares en el cuerpo por donde podría entrar. Existen otras, pero esas son las primarias. ¿Cuál es la cronología sintomática en un paciente de coronavirus? Luego de que uno se infecta viene lo que se llama un periodo de incubación. Incubación quiere decir que es el momento desde que el virus entró al cuerpo, al sistema humano, hasta que aparecen los síntomas. Y usualmente ese periodo pueden pasar unos cuantos días. Usualmente lo que se reconoce son alrededor de 5 días aproximadamente. A veces puede ser un poquito más corto, puede llegar hasta 48 horas. Una vez aparecen los síntomas, que casi siempre es después del 5.º día, en ese periodo donde están apareciendo los síntomas, lo que vamos a estar viendo es un síndrome catarral, ¿verdad?, como si fuera una monga. Recuerden que los coronavirus, y eso es importante siempre reconocerlo, son virus gripales, como también lo puede ser la influenza y otros virus respiratorios. Una vez ya aparecen los síntomas constitucionales, que son de cansancio, malestar general, empiezan entonces las fiebres, que casi siempre empiezan para ese 5.º, 6.º día, y ahí entonces aparecen otras manifestaciones en alrededor del cuerpo, como el dolor muscular, el dolor esqueletal, y en algunos casos síntomas gastrointestinales, que a veces pueden ser los que aparecen de inicio sin que todavía aparezcan los otros síntomas respiratorios.
Cuando esto ocurre, después pasamos a una segunda fase que tiende a ser un poquito más severa y más sintomática, que es cuando el virus puede llegar entonces al tracto respiratorio bajo. Ya salimos de la parte de arriba por donde entró y pasamos entonces a los pulmones, que de ahí puede pasar a desarrollar una pulmonía y llegar hasta un fallo respiratorio, ¿verdad? Y inclusive la muerte. Okay. Doctor Trabanco, ¿por qué se advierte que los pacientes con condiciones crónicas, como son diabetes, hipertensión, cáncer, VIH y mayores de 60 están a mayor riesgo? En ese grupo debemos también mencionar a aquellos que están en terapia inmunosupresora, con ciertas condiciones que ya están en medicamentos que por sí solo va a disminuir esa respuesta inmune de sus pacientes. El paciente de condición crónica, y ahí mencionas lo de cáncer y HIV, está inmunocomprometido. Los diabéticos, pues vamos a tener dos mecanismos por qué pueden estar inmunocomprometidos. Muchos años con la condición o un descontrol bien malo, no importa que sea hace 2 años diabético. Ese descontrol causa cambios en la fagocitosis, en el movimiento de los glóbulos blancos. Ese descontrol crónico inhibe una respuesta citoquímica de nuestras células. O sea que todos los pacientes con condiciones crónicas, los asmáticos en este caso, yo creo que posiblemente son los que más a riesgo están. Y si eres asmático, eres diabético, eres hipertenso, o tienes lo que llamamos el combo en Puerto Rico, que es hipertensión, diabetes e insuficiencia renal, pues estamos en problemas. Y ese combo, como le llamamos, esa población con las 3 condiciones, desgraciadamente en nuestra población envejecida y envejeciente, en términos médicos geriátricos, es ascendente. Por cada década sus incidencias aumentan. Por eso es que si en una población tenemos que estar bien pendientes, es condiciones crónicas en pacientes mayores de 60 años. ¿Cuáles son los órganos más afectados por el coronavirus, el doctor Chaldón? Buenas tardes a todos. Obviamente el virus entra principalmente o inicialmente a través de la vía respiratoria alta, nariz, boca, faringe, laringe, y si no se toman algunas medidas de manejo en esos primeros síntomas gripales o catarrales, puede entonces pasar a la tráquea y eventualmente pasar a infectar y a propagarse a través del pulmón. Como hemos visto en lo que ha trascendido en todo este tiempo, el órgano más afectado es el pulmón, que lleva al paciente a un fallo respiratorio que necesita entonces medidas de resucitación importantes, como es intubación, ventilación mecánica y medidas de soporte. Si esta infección en el pulmón progresa, puede entonces desarrollar un cuadro séptico o un cuadro donde todos los órganos pueden estar afectados. El paciente puede desarrollar hipotensión, fallo renal, fallo cardíaco, arritmia, afectar el corazón de tal forma que cause una cardiomiopatía y eventualmente pues esas son las condiciones que van a hacer que el paciente pueda fallecer. Aunque es un virus que inicialmente inicia en la vía respiratoria alta, luego baja, eventualmente si se apodera de todo el cuerpo, nos vamos a ver que se distribuye en sus efectos a través de los órganos más importantes, causando daño multisistémico en múltiples órganos. Doctor, ¿quería aportar con algo? Sí, buenas tardes y gracias por la invitación y para estar con ustedes en este foro. No nos debemos olvidar de que el virus en esencia es respiratorio y esa afección eventualmente, según vaya ganando terreno y vaya su intensidad de un tracto respiratorio alto entre un tracto respiratorio bajo, va a poner en una sobrecarga fisiológica, entiéndase, va a poner ese cuerpo en un estrés, en una situación en la cual otros órganos van a estar impactados. Y ya de conocimiento de todos, sabemos que los pacientes de edad avanzada, y hemos hablado mucho de esto, después de los 65 años, son los que están más en riesgo. Y esto no es simplemente solo por la edad, esto es también porque en ese periodo de la vida de este paciente, en esa edad, muchos coinciden con la presencia de múltiples enfermedades. Entre más enfermedades yo tengo,
más predispuesto estoy y mi sistema inmunológico más en reto, y nuestra defensa ante cualquier insulto como este va a ser, puede estar comprometida. Por ende, cuando llegamos a una manifestación de un órgano pulmonar de compromiso al sistema respiratorio y estamos con los pulmones comprometidos, y como bien dice nuestro compañero el neumólogo, doctor Chardon, ya hay una situación de emergencia, todos los demás órganos que están en compromiso van a estar en situación de poder manifestarse. Que yo tenga un problema respiratorio no va a librarme de que esa sobrecarga me descompense el fallo cardíaco, que me descompense mi sistema coronariano y las demandas no las pueda suplir esas coronarias, y mantener un corazón que está en estrés no lo va a poder mantener adecuadamente y puede entrar en una complicación isquémica que lo lleve a un infarto. Y estas veces son las que pudieran hacer que el paciente pueda, más que por el proceso respiratorio y el compromiso, los otros órganos que acabamos de mencionar que se impactan en un shock séptico también, como el riñón, puede caer en fallo hepático simultáneo. Todos estos órganos van a aumentar la morbilidad y nos ponen a nuestros pacientes en una peor situación para salir airosos con respecto al tratamiento del virus. Quiero abundar a eso que acaba de decir el doctor Rodríguez, y lo explicó muy bien. Aparte de los síntomas leves, que son la tos, la fiebre, como mencionamos, y los síntomas constitucionales, cuando progresamos a la falta de aire, siempre tenemos que estar pensando en la capacidad que tiene el paciente para cuando hace sus actividades usuales, ya no puede suplir esa demanda y se empiezan a sentir más fatiga. O sea, no se pueden ir al baño sin que se fatiguen, no se pueden peinar sin que se fatiguen, las retracciones de la caja torácica, sobre todo, y bien importante, los cambios mentales. La persona empieza a sentir que ya el cerebro no está funcionando, o la persona que esté al lado de esa persona, de esa otra persona afectada, empieza a notar los cambios en las actitudes y en el sensorio, de cómo esa persona piensa, cómo transmite ideas. Todo eso es bien importante. Los viejitos, sobre todo, las personas mayores, se apagan. Eso es bien característico en todas las infecciones en los pacientes envejecientes. Así que tenemos que estar bien alerta en nuestra población adulta con esos cambios específicamente. Hay una, si me permite, una orejita para cuando el paciente empieza a tener síntomas respiratorios. Cuando uno empieza a tener esta tos persistente o empieza a tener síntomas que empiezan a tener los picos de fiebre, una de las maniobras básicas que uno puede hacer es, cuando se levanta en la mañana, respirar profundo y ver si puede sostener la respiración. Si no puede sostener la respiración como normalmente podría una persona sana y empieza a toser o tiene esa angustia respiratoria, probablemente estamos viendo un paciente que está empezando a tener complicaciones respiratorias, y esa es una manera de levantar la bandera y acudir a su médico o llamar a su médico para buscar la orientación adecuada. La coloración alrededor de los labios, las uñas también. Okay. Bien importante para todos aquellos pacientes que nos escuchan. Cuando vaya el médico, y más en una situación de emergencia, provea la información de todos los medicamentos que está usando, no que está tomando. ¿Por qué? Porque cada vez que a un paciente le pica algo, la cortisona es bien buena. Y la cortisona viene en cremas de todos los estilos. Y tenemos pacientes que están crónicamente usando cortisona por vía que no es oral. La condición endocrina que más se escapa en los hospitales es la insuficiencia adrenal parcial. ¿Por qué? Porque pacientes mayores o enfermos no tienen una respuesta de la glándula de defensa como debiera ser. Y si encima de eso se están usando cremas o aerosoles que tienen esteroides y se los quitamos de momento, vamos a tener una situación de emergencia bien grande que tenemos que pensarla y considerarla en todo paciente críticamente enfermo. Doctora, y en los medicamentos, no solamente los medicamentos prescritos por los médicos, sino también los OTC, ¿verdad? Los que pueden conseguir sin prescripción médica. Tiene que ser todos los que están los remedios caseros que están usando también. Porque hay fórmulas mágicas por ahí que alteran la función de muchos órganos. Y de muchos medicamentos. Sí. La próxima, para el doctor Martín. ¿Cuál es el tratamiento, si alguno, más efectivo para el coronavirus en este momento?
se ríe porque la realidad es que sabemos, ¿verdad?, que en la actualidad no hay un tratamiento para el COVID, no hay un tratamiento para la infección por el coronavirus. Lo más importante es la hidratación, el descanso, la buena alimentación, los hábitos de sueño. Obviamente se pueden utilizar los famosos medicamentos OTC para tratar de bregar con los síntomas catarrales o de los síntomas constitucionales. No se debe utilizar la aspirina o los derivados de aspirina. Lo ideal, si tuviéramos que trabajar, por ejemplo, con la temperatura y con esos dolores musculares, etcétera, es el acetaminofén, sin abusar de ello, ¿verdad? Porque también eso es importante. El acetaminofén intoxica igual que muchos otros medicamentos y puede causar daño en el sobreuso. En cuanto a... Hay mucho que está saliendo en las redes sociales y a través de la literatura, pero no hay ningún tratamiento específico estandarizado en contra de la infección del virus, sino manejando las complicaciones que pueden venir de la infección. Por eso es que lo más importante es evitar que nos dé, el tratar de que no llegue al sistema. Y una vez llegue al sistema, pues trabajar con las complicaciones que puedan haber. Sé que escucharon, por ejemplo, a la población que nos escucha y que nos está oyendo hoy, sobre el presidente cuando habló de la hidroxicloroquina, ¿verdad? Esto está en pañales, igual que muchos otros medicamentos. Hay un montón de moléculas y de fármacos que están siendo experimentados para el tratamiento de este coronavirus, pero ninguno hasta el momento ha salido literatura consistente y contundente que sea mejor o peor que otros. Hasta que no tengamos toda esa información, no recomendamos ningún tipo de tratamiento estandarizado para ello, excepto en situaciones extremas. Entiéndase, cuando ya la vida y la muerte están básicamente dándose la mano la una a la otra, y los beneficios del tratamiento versus los riesgos básicamente se igualan. Así que por el momento ese es lo que tenemos que tener. Permíteme añadir algo que es importantísimo, porque este foro se crea con la intención de educar y estamos comunicándonos con cada uno de los pacientes y no pacientes, el público en general, nuestra comunidad que necesita estar bien informada. Tenemos que escoger la manera en que nos informamos. Estamos dejándonos llevar muchas veces por las redes sociales, la información que adquirimos de internet. Todas las fuentes que vienen a través pueden tener la mejor intención, pero muchas veces no nos dan la información que necesitamos o que deberíamos utilizar. La realidad es que tienen que llevarse en conciencia que no solo en el coronavirus, en todas las condiciones no hay soluciones mágicas, no hay medicamentos mágicos que van a resolver el problema que estamos enfrentando en este momento. De igual que para la diabetes, para el asma, para la hipertensión o los procesos de enfermedad común, tenemos que utilizar múltiples recursos disponibles para mejorar nuestra salud. De igual manera, la interacción con los buenos hábitos, y ahora, más allá de un medicamento mágico, tenemos que ir a lo básico. El aislamiento, tenemos que mantenernos en nuestros hogares, como hemos insistido y lo vamos a estar repitiendo en este foro y en donde quiera que estemos. Tenemos que mantenernos aislados para tratar de evitar la exposición. A eso súmense los buenos hábitos de lavarse las manos. Tenemos que recurrir a lo básico. Cada periodo de tiempo pongan su reloj, pongan su alarma y vayan y levántense si no lo han tenido por iniciativa propia. Utilicen el sanitizer esporádicamente, pero siempre el lavado de la mano. Aquí, además de las cosas OTC que pueden utilizar y que sí es efectivo, vamos a descansar lo suficiente, las horas suficientes. La nutrición es esencial para preparar nuestro cuerpo para que tenga las herramientas necesarias para luchar, y el ejercicio es recomendado. Hagan una rutina por lo menos de 5 veces a la semana durante este periodo que estamos aislados en nuestros hogares. 5 veces a la semana haciendo ejercicio cardiovascular de 30 minutos es suficiente, y vamos a ver cómo vamos a tener los buenos elementos y las buenas herramientas para combatir este virus, que en la mayoría de las personas que contraigan el virus se va a manifestar como un proceso catarral que variará de leve a moderado, y vamos a poder manejarlo con estas herramientas de mejor manera. Doctor. El doctor mencionó lo de los hand sanitizers. Recuerden siempre que el hand sanitizer debe ser un recurso cuando no haya acceso adecuado a agua y jabón. Después del uso continuo de hand sanitizer, después de 3 usadas de un hand sanitizer,
hay que lavar las manos con agua y jabón para quitar la capa de la crema que trae el sanitizer, que no quede el famoso emplegoste que nos quedan en las manos, ¿verdad? Eso lo tenemos que utilizar como un recurso donde no haya esa vía en un momento inmediato, pero nada sustituye el agua y jabón y las limpiezas de las superficies inertes. Cerrando ese punto, por favor, no vayan a un médico, amigo, pariente, a que les dé una receta para usted tener medicamentos en su casa, porque no están probados, como dijo el doctor Martínez, para uso. Esos medicamentos que se pueden conseguir en diferentes farmacias no están probados, no consiga recetas, no trate de tener un almacén en su casa porque no se usan de esa manera y pueden resultar muy peligrosos. Sí. ¿Se cree inmunidad luego de contraer el coronavirus? La gran mayoría de los virus que tenemos en conciencia y que tenemos en conocimiento, prácticamente todos desarrollan algún tipo de inmunidad, sea lo que nosotros llamamos una inmunidad celular o una inmunidad humoral en nuestro cuerpo. Esto es a través de anticuerpos o a través de otras sustancias en la sangre o de las células del sistema inmunológico. En el caso del coronavirus sí se sabe que hay una inmunidad que se desarrolla. El problema de esto es que no se sabe si esa inmunidad tiene la memoria suficiente en el tiempo para que prevalezca. Y hasta que no tengamos más data contundente sobre esto, pues obviamente ese tópico todavía está un poquito dudoso de cuánta inmunidad, cuánta memoria el sistema va a tener en caso de que tú te vuelvas a exponer al virus o alguna cepa que pueda surgir del mismo virus, ¿verdad? Que pueda mutar o pueda cambiar. En ese haber, es importante que recuerden que por esa razón también es que todavía no tenemos unas vacunas, ¿verdad?, disponibles. Están haciéndose estudios y ya se están probando en humanos. Lo que quieren ver es cuán efectivas y cuán seguras puedan ser. Por el momento eso no va a estar en el futuro inmediato, así que en cuanto a la inmunidad y la defensa, pues tenemos que esperar un poquito más de información. Okay. La próxima se relaciona y es de ocurrir entonces, si no hay inmunidad, una reinfección, tendría síntomas más severos. La data que tenemos sobre posible reinfección viene básicamente de los países calientes, ¿verdad? Como la situación que pasó en Wuhan, lo que está sucediendo en Italia, la de Irán. También es bastante consistente, de que hasta menos de un 1%, 0.2% de la población por alguna razón se infectaron, se les aisló el virus, el paciente mejora, se va para su casa y días más tarde vuelve otra vez con una sintomatología muy similar. Hasta el momento la data no dice que es una sintomatología mayor que la que tuvo anteriormente, ¿verdad? Y todavía no hay data de mortalidad de los que se infectaron versus los que supuestamente se reinfectaron, porque no saben si es una reinfección o que el virus de alguna forma se atenuó o bajó en concentraciones no detectables en un momento determinado y volvió y se reactivó. O sea que hasta que no tengamos más data sobre eso, hay que asumir que hay una población que podría relapsar o que hay una población que podría reinfectarse. Doctor, quisiera aprovechar y hacerle una pregunta, ¿verdad? Por el conocimiento que ya uno pues va ganando y que pudiera ser, quisiera tener su opinión con respecto a esta posibilidad de una reinfección. ¿Cabe la posibilidad de que estos pacientes, luego de que baja la intensidad virémica y aparenta un relapso, que otras coinfecciones puedan estar surgiendo, como hemos visto con la influenza, que tiene su curso, mejoran y poco después, días después, empiezan a manifestar síntomas parecidos y con una intensidad hasta fuerte, y se habla de las reinfecciones entonces por hemofluorinfluenza, estafilococcus aureus, strep, y pudiera ser esa lo que estemos viendo entonces aquí, reinfecciones o oportunistas que están tomando comando después que el sistema inmunológico ha estado impactado. Eso es una excelente pregunta, porque desde el punto de vista médico nosotros denominamos o llamamos reinfección o relapso cuando estamos hablando de la misma cepa o el mismo organismo infeccioso. Ya cuando estamos hablando de otros organismos infecciosos,
estamos hablando de infecciones nuevas, ¿verdad? O suprainfecciones. Básicamente es importante siempre reconocer que hay, en el caso de los virus que causan enfermedades respiratorias, como es el mismo coronavirus, como es la influenza, entre otros, micoplasma, entre otros, la presentación clínica es bien difícil separarlos unos de otros. Es bien difícil decir, pues esto es una exclusividad de una micoplasma, o esto es una influenza, o esto es un coronavirus. Coronavirus hay varios, o sea que no es solamente el que causa el COVID, o sea que hay varios coronavirus que pueden también dar sintomatología gripal. Y tú lo que podrías estar teniendo no es solamente un relapso, no es una reinfección, sino una suprainfección o una infección subsiguiente con otro tipo de patógeno que pueda causar esa misma sintomatología. La data que les di anteriormente del 0.2% es donde sí se aisló nuevamente el virus, ¿verdad? Ese 0.2% es exclusivamente relapsos versus reinfecciones. Ahora, el que venga otro organismo infeccioso, un streptococoneumonía, una micoplasma, una influenza, recuerden que los virus de influenza está la A, la B, y hay mucha gente que no conoce que existe la C y hay quien habla de la D, ¿verdad? Las que más comúnmente nosotros reconocemos es la A y la B. Y podrían coexistir, ¿verdad? Haber coinfecciones. Nosotros podríamos tener un COVID, una enfermedad por el coronavirus, con una influenza sobreimpuesta, con una influenza A y B separado, inclusive otro coronavirus o un micoplasma. Eso sería lo que nosotros decimos, ¿verdad? Salió premiado, porque lo que viene es ahí una infección, una encima de otra, y mientras más patógeno, más cambia la complicación del proceso. Así que es bien importante lo que el doctor Rodríguez acaba de preguntar, porque sí, pueden haber organismos que puedan suprainfectar o infectar secuencialmente una suprainfección, un relapso o una reinfección. Okay. Seguimos. ¿En qué consiste la prueba de detección de coronavirus y quién debe hacérsela? Lo más importante es que las pruebas que tenemos ahora mismo para detectar coronavirus o detectan directamente el material genético del virus, que es del tipo RNA. En algunos casos puede inclusive detectarse cuando ya entra a la célula y se convierta el DNA, lo que se llama una prueba antigénica, versus las pruebas de anticuerpos, que son las defensas humorales que hablé ahorita, ¿verdad? De las sustancias que hay en la sangre que produce nuestro sistema inmunológico en contra de la presencia del virus. Así que tenemos dos tipos de pruebas. Una que es más directa que la otra, porque lo que estamos viendo básicamente, una es la presencia del virus y la otra una consecuencia a la presencia del virus. Se están utilizando tanto como para hacer pruebas inmediatas, como para hacer pruebas confirmatorias y para seguimiento inmediato o futuro de la infección. Esa era ¿quién debe hacérsela? ¿Quién debe hacérsela? Muy bien. Exclusivamente, y esto debería ser casi exclusivamente, deberíamos recurrir a hacer la prueba específica y certeramente a aquellos pacientes que presenten sintomatología, principalmente sintomatología que sea de suficiente preocupación para separar esa población. Sabemos en el caso de la infección por el coronavirus que los que tienden a complicarse de esa población que se infectan con el coronavirus, básicamente es 1 de cada 5, una quinta parte, un 20%, 20 de cada 100. De esa quinta parte se seleccionan aquellos que usualmente progresan a fallos respiratorios, que son los que usualmente, a fallos respiratorios multisistémicos, como mencionó el doctor Chardon y el doctor Rodríguez, que no es solamente afectan un solo órgano, llega un momento en que puede ser una afección multisistémica. Esos son los que se pueden morir. Esa población de riesgo, ese 20%, es el que debería estar siendo el principal destinatario de estas pruebas, ¿verdad? Ahora, han oído por ahí en la comunidad que se están haciendo cervicales y que se están haciendo otros tipos de pruebas para la razón que sea. Y existe también lo que nosotros llamamos ver cómo la enfermedad se mueve en la población. Esos son los movimientos epidemiológicos que nos sirven a nosotros los clínicos y principalmente a las autoridades de la salud para saber dónde se están concentrando la población de infectados, a ver si es necesario que se pueda ser más agresivo y contenerlos en esa área, ¿verdad? Lo que se llama biocontención. Y sobre todo, para poder saber qué recursos vamos a necesitar alrededor de esa población caliente. O sea que las pruebas de discernimiento que tenemos, tanto de antígeno como de anticuerpos, van dirigidas a eso, a un estudio epidemiológico o a
saber en quiénes los vamos a utilizar para ver a quiénes vamos a tratar efectivamente. Okay, yo creo que me contestó la otra pregunta, pero bueno. ¿Cuál es el tiempo que se tarda tener los resultados de una prueba de COVID-19? Eso depende del tipo de prueba que utilicemos. Sé que la gente se desespera porque va a los diferentes sitios que se van a hacer las pruebas y dicen, hay unos sitios que las pueden tener en menos nada, y sin embargo la literatura dice que esas pruebas están en 15 minutos, media hora, porque entonces a mí me vienen a dar el resultado un día después, 2 días después, 5 días después. Es importante que la población entienda que estas pruebas tienen una logística de cómo se hacen. Los recursos son finitos, no tenemos pruebas para todo el mundo cada vez que alguien se la quiera hacer. Por tanto, si los recursos están tan limitados, tenemos que saber cómo las distribuimos y cómo las utilizamos. ¿Qué sucede? Las personas que hacen es que recogen esas pruebas, y los técnicos y los laboratorios que las develan y que expresan los resultados, dependen de cuánto volumen le llegue en un momento determinado. Cuando usted abre los kits que se hacen para esas pruebas, muchas veces pueden tener 50. Y si yo abro un kit para una sola prueba y no uso las otras 49 en un tiempo determinado, pierdo esas 49 muestras. O sea que a veces tengo que esperar que me llegue de la comunidad suficientes pruebas para poder abrir un kit. Y ahí es que vienen los delays. Así que la gente no se desespere, porque lo más importante aquí no es si hago o no una prueba, porque todo el mundo ahora mismo está a riesgo de que pudiéramos infectarnos con un coronavirus. Todo el mundo estaría en riesgo de que podríamos tener un COVID. Así que lo más importante es dejar saber la información sobre la sintomatología y los factores de riesgo que nos llevaron a esa sintomatología. Poder discernir si estamos trabajando con COVID o con algún otro tipo de infección respiratoria. Para el COVID no hay tratamiento, para las otras sí. Y todas esas son las cosas que nosotros utilizamos para saber a quiénes le vamos a hacer esas pruebas de discernimiento y diagnóstico. La próxima. En términos de signos y síntomas, ¿cuándo puedo estar tranquilo y cuándo debo salir a tomar acción clínica? Muy bien. Yo creo que eso lo contestamos básicamente. Sí, ya está diagnosticado, va a depender de problemas respiratorios. Exacto. Cuando no sabemos lo que tenemos, lo más importante es llegar a saber lo que tenemos, ¿verdad? Y cómo nos vamos a comportar. Si la sintomatología es leve, lo más importante es pasar el catarro, la parte del catarro en su casa, ¿verdad? Que todos pasemos nuestro catarro en la casa con todas las medidas para no seguir infectando a la gente que queremos en nuestra familia, ¿verdad? Mantener la distancia, lo que estamos hablando, la limpieza, la higiene, y obviamente tratar, si el virus no tiene una persona humana que le dé la infección, él no se va a poder transmitir. Por eso es que tenemos que mantener los aislamientos y aislar a la población, porque si el virus no tiene a quien saltar y infectar, ahí va a desaparecer la enfermedad, que eso es lo que esperamos con la biocontención que estamos haciendo. En aquellos que se infectan, dependiendo el grado de afección que tenga su sistema, va a depender de cuán rápido o cuán lento va a eliminar la enfermedad. Mientras más virus usted produzca, usualmente más sintomatología y más se tarda en eliminar, ¿verdad? Por eso es que es importante. Más días enfermos. Más días, exactamente, más días enfermos, porque más tiempo para poder eliminar esas partículas virales. Así que, dependiendo cuál es la severidad, es cuántos días nos vamos a tardar. Aquellos que obviamente desarrollan fallos respiratorios y fallos multisistémicos pueden estar afectados hasta meses después de haber inclusive eliminado la partícula viral, ¿verdad? Desde que el virus se haya desaparecido. Inclusive cuando se van de alta, nosotros tenemos que monitorear esa cantidad de virus que esa persona va a estar produciendo, y cuando lo vamos a tomar la decisión para el momento de alta, hay que asegurarse de que ese virus no está presente en esa persona y confirmarlo días más tarde, ¿verdad? E inclusive se les recomienda que la persona tenga una cuarentena después de que ha sido de alta, por si acaso ocurren los relapsos o las reinfecciones que hablamos anteriormente. Un empleado de un centro de salud, ¿en qué medida se pone a riesgo y pone a riesgo a los miembros de su hogar? Eso va directamente proporcional a la capacitación que tenga el empleado de cómo se ha sido orientado y cómo él mismo sea proactivo en utilizar las medidas necesarias para protegerse y para proteger a la población de pacientes.
Nosotros a los empleados los exhortamos a que si se sienten mal, si tienen síndromes virales, si piensan que lo pueden tener, mire, no vaya a trabajar, no vaya a exponer necesariamente a la población en su trabajo. Y obviamente si piensa que lo puede tener, mucho menos exponga a su familia. Usted mismo tiene que hacer el distanciamiento, usted tiene que aislarse en su propia casa y tratar de mantener las superficies y todo lo necesario limpias y la higiene oral y demás. En el caso de los empleados, si utilizan las medidas conocidas, adecuadas para evitar el contagio y la transmisión, deberíamos estar bastante seguros. La ignorancia es lo peor que puede tener el ser humano. Mientras más informados estemos, y este es el objetivo obviamente de este tipo de charlitas, mejor es, porque usted va a conocer cómo usted puede protegerse y cómo puede proteger a los demás. Quisiera decir algo, y es básicamente dirigido a los supervisores de estos empleados. Hay que ser razonable, no podemos penalizar al empleado porque se reporta enfermo o porque tiene síntomas y usted quiere que trabaje y produzca. No estamos en un momento histórico para ser laxos con este tipo de situación. Si su empleado llama, que se siente con síntomas gripales y demás, asuma que puede ser un posible portador del COVID-19, tener el COVID-19. Por lo tanto, no penalice a su empleado, agradezca que llamó, que informó que estaba enfermo y que se va a quedar en su casa. Eso es una exhortación general para muchos supervisores, porque hay gente que son extremadamente productivos y quiere que todo corra al pie de la letra, y esta no es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Sí, quería mencionar, y discúlpeme doctora, lo que dice el doctor Gabriel Martínez es muy importante, y es que tenemos que educarnos. A veces dependemos de la información que me dice la vecina o que comentó el periodista. Tenemos que buscar información. Y a nivel de los que estamos trabajando en centros de salud que manejamos pacientes, pues la responsabilidad es capacitarnos de la mejor manera, porque bien educados, con información adecuada, nosotros vamos a defender nosotros, que somos los que vamos a estar dando frente de batalla contra la enfermedad y los problemas de salud de la población. Pero a la misma vez no nos podemos olvidar también de nuestros familiares. Nosotros hemos ido aprendiendo cómo manejar desde la persona que es el médico, que pensamos que pudiera ser el que más expuesto está, pero la persona de mantenimiento que entra y maneja todo la parte de limpieza de donde está ese paciente. Hay secreciones que puede entrar en contacto, hay un papel que se limpió, se sopló la nariz o estornudó y lo arrojó y lo manejó de una forma inadecuada. Lamentablemente, si no está preparado estas personas, van a llegar y entran en una etapa de autoeducarse, pueden ser los portadores en su hogar del virus. Por ende, la educación es importante. Un punto adicional que no lo he oído mencionar y que lo quiero traer a la atención es que entre más va pasando el tiempo, y esto va para cada uno de ustedes que están en sus hogares, y llevamos una semana en aislamiento, vamos para una segunda semana en aislamiento. Estamos en el hospital trabajando día a día y hemos mantenido un nivel de tensión y de preocupación y velando todos los detalles para ser efectivos en el control de la enfermedad. Al pasar el tiempo tendemos a relajarnos, a bajar la guardia, a empezar a omitir en los procesos de seguridad, y nos tomamos ciertas libertades. Y ahí es con donde entonces pudiéramos empezar a tener y poner en riesgo a nosotros mismos y a nuestros familiares. Pues los exhorto a que en ningún momento de todo este periodo y lo que pudiera extenderse, que bajemos la guardia y día a día mantengamos el mismo nivel de intensidad de seguridad o más, porque es la única manera que vamos a evitar los problemas. ¿Cuán vulnerables son los niños? Pero los niños que tienen, por ejemplo, hiperplasia adrenal congénita, que no tienen problemas. Yo creo que es igual que la población general, porque su reemplazo de hidrocortisona es fisiológica, porque no la producen y no están supertratados. O sea, si en una situación de estrés, si le da el virus, tengo que subir la dosis, pero no porque tenga la condición, está en mayor riesgo. Y si están vacunados contra la influenza y demás, mejor todavía. ¿Qué hago, doctor Chaldón?
¿Qué hago si tengo síntomas respiratorios pero no cumplo con la definición de caso sospechoso o no soy un caso confirmado de COVID-19? Muy bien. Y ahí es donde se crea mucha confusión. Como mencionó el doctor Martínez, esto va a ser un síntoma gripal inicialmente en la mayoría de la población. En esta temporada usted puede asumir que puede tener o estar infectado por el coronavirus pasando un catarro normal, común y corriente. Por lo tanto, reenfatizamos que es importante tomar las medidas de precaución en su hogar, en su área de trabajo. Si tiene que retirarse, se retira. Higiene de manos, higiene de superficie, aislamiento en su casa es bien importante. Por el otro lado, si usted no le hicieron la prueba y está negativo, no es un paciente sospechoso de coronavirus, probablemente puede estar infectado por una de las otras virus o bacterias que pueden causar manifestaciones similares, y las mencionó anteriormente el doctor Martín. Acuérdense que los síntomas se parecen en casi todas estas presentaciones, en todas estas infecciones. Hay que ser inteligente en el sentido de que uno toma las precauciones, se queda tranquilo, si no desarrolla problemas mayores respiratorios, que le corten el aire, que se sienta ahogado, que sienta que no puede respirar, pues quédese tranquilo, pase el catarrito en su casa, tomando todas las precauciones pertinentes, notifique a su trabajo, notifique a la gente cercana a usted que está teniendo un catarro, y tome las precauciones pertinentes que están recomendadas y extensivamente publicadas hoy en día. Ahora tenemos una que como que se divide en dos. ¿Es posible contagiarse con el COVID-19, doctor Martínez, por contacto con una persona que no presente síntomas? ¿Y qué procedimientos debemos seguir cuando la persona regresa al hogar? Se tiene que desinfectar, separar, lavar al momento. Sí, hay personas, y eso sabemos en la población, las poblaciones que han sido afectadas por este virus, que conocemos mundialmente, de que hay personas que transmiten la enfermedad sin tener síntomas o tener síntomas mínimos, principalmente los adultos jóvenes y los niños, que pues sabemos que sí se pueden infectar, pero no desarrollan o no tienden no están exentos, no me malinterpreten, no están exentos, pero no es lo usual que ellos progresen a una enfermedad sintomática mayor y complicada. Ahora, mientras estén infectados, sus secreciones son infecciosas y tenemos que tomar mucha precaución con ellos. Sabemos que los niños se infectan muchísimo en los hogares de cuidado, que deben de estar cerrados, en las escuelas, que en el momento no deben de estar funcionando, pero sabemos que esa población concentran las infecciones respiratorias y ellos son portadores y pueden transmitirlo a personas en sus casas o en sus entornos, ¿verdad? Que sí son de riesgo para poderse complicar. Así que sí, esa es la contestación en sí. Y en términos de las precauciones, las mismas precauciones que hay que tener con todo el mundo y en este momento. Hay que asumir que cualquiera lo puede tener porque sí existen personas que no tienen sintomatología. Así que todo lo que es higiene de mano, oral, de la vía respiratoria y obviamente la fecal oral como hablamos, y todo lo que es limpieza de la superficie, tanto en su casa como en sus alrededores, esa guardia no se puede bajar porque son vías potenciales de infección. La otra era qué hacer al llegar al hogar con su ropa, la compra, las cartas, el correo, el dinero. dinero. Recuerden que hay superficies inertes que de por sí tienen una capacidad de ser antiviral, tienen unas características antivirales, etc. Por ejemplo, el dinero, ¿verdad? Sabemos que tiene una tinta igual que el periódico. Tienen unas tintas que no permiten o no dejan que la infectividad sea mayor, aunque son superficies inertes. Hay otras que no tanto. Sabemos, y ya han salido estudios recientes, donde se sabe que hay unas superficies que pueden ser más propensas que otras para agarrar el virus y permitir que las partículas infecciosas puedan permanecer por más tiempo. Todo lo que es acero inoxidable y todo lo que es plástico son de las que más tiempo tienden a mantener al virus, ¿verdad? Un poquito más viable. Todo lo que es humedad, hay que mantener esa humedad lo más disipada posible, lo más seco posible en los ambientes, porque en esas áreas húmedas eso es un no, es un no. Me llamó mucho la atención la madera.
la madera y los cardboards, ¿verdad? Temperatura fría. Realmente lo que tenemos que pensar es todo lo que tenga una superficie porosa. Todo lo que sea una superficie porosa que pueda acumular o pueda recoger humedad es un potencial para hacer una vía de mayor extensión en las partículas virales. En aquellas personas que están en un ambiente cerrado, los ambientes cerrados húmedos, eso es también para donde hay una persona que esté activamente infectada con el COVID, no es bueno. ¿Por qué? Porque se sabe que en el aerosol se puede mantener las partículas suspendidas por un tiempo considerable, 2 hasta 4 horas, aproximadamente 3.7 horas, donde ese ambiente se satura y tú lo puedes inhalar. En cuanto a la ropa, por ejemplo, yo cuando llego del hospital o de donde estoy con mi bata, yo la cierro, me la quito, recojo, viro todas las mangas al revés, cierro la bata con la parte del interior hacia afuera, con la parte interior hacia afuera, la hago un doblez y la deposito en un sitio específico en mi casa que yo tengo afuera antes de entrar al cuarto, porque yo sé que he estado en contacto y que puedo tener una predisposición para cargar las partículas. Es bien interesante, sin embargo, que los estudios que se hicieron en Singapur, que miraron sobre la superficie, las partículas las partículas de donde menos se pegaban eran en los gums de las personas. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que no las podrían tener, así que yo tomo las provisiones que son necesarias. En estos momentos, yo les voy a ser bien honesto, yo me quito toda la ropa y me quedo en calzoncillo y subo al interior de mi casa solamente con calzoncillo y medio. Y arriba, tan pronto llego, me baño, no toco a nadie, no toco a mis hijos, que son mis perritos, para no tener que también en la superficie contaminarlos con posibles secreciones, y me doy una ducha, me baño bien, me elimino todo lo que puede ser potencialmente infeccioso y después me visto y pues llevo mi vida natural. ¿Y la compra? En cuanto a la compra, yo les recomiendo que todo lo que sea en plástico, en envases plásticos, principalmente, si tienen la oportunidad de decontaminarlo y lo va a usar inmediatamente, ¿verdad? Pues lo hagan. Inclusive en los que están comprando comidas en el exterior, etcétera, ¿verdad? Que sabemos que hay aplicaciones que te la llevan al hogar y tú puedes ir a recogerla, etcétera. Lo idóneo es, de una forma diligente, lávese bien las manos cuando va a bregar con eso, rompan el paquete donde viene, saquen los envases en donde están contenidos y saquen la comida de esos envases, y si es posible pidan comida que puedan recalentar, que puedan calentar por lo menos unos minutos más de la temperatura que vienen. Traten de no comerla inmediatamente de donde la recojan, ¿verdad? Y no traten de, si van a utilizar utensilios, utilicen los utensilios de su casa. ¿Okay? No utilizar los utensilios que vienen acompañados, y si los van a utilizar, asegúrense que los estén en dispositivos cerrados. ¿Okay? Yo creo que esas son de las cosas más importantes. Un consejito, perdonando, ¿a añadir algo? No, sí, que le iba a decir que los wipes del Lysol y de todas estas sustancias que pueden ser viricidas en un momento, igual que los aerosoles, si los van a utilizar, traten de utilizarlos con medida, porque se están gastando y no se consiguen. El único comentario para añadir, nosotros somos médicos, el personal de enfermería, los que son terapistas respiratorios, nos exponemos más y pues tenemos que tener claramente más precauciones con nuestra ropa, aunque todo el mundo debe tener y pensar que donde estoy caminando, donde me estoy exponiendo, pueden haber personas contaminadas, pero lo que sí es común para todos nosotros son nuestros pies, porque aquí yo me puedo quitar la bata, me puedo quitar prendas de ropa, me puedo estar lavando las manos, pero mis zapatos pues están pisando en múltiples superficies y no sabemos qué ha caído ahí. Sí les recomiendo que cuando lleguemos a nuestro hogar, nuestros zapatos no entren a la casa. No caminen con esos zapatos que han estado en el hospital, que han estado en el sitio de trabajo, que han estado en el sitio de exposición. Traten de poner esos zapatos aparte, si se pueden acomodar en una bolsa plástica y finalmente no tener contacto con esa área, para que no, a través de nuestros pies, no propaguemos lo que traemos, no solo la posibilidad del virus de COVID-19, sino también otras enfermedades. En estos tiempos que estamos viviendo, esto es mortal. Siempre lo ponemos en la superficie, lo cogemos, nos lo llevamos a la cara para contestar. Así que si tienen la oportunidad de hacer limpieza con wiping, exacto, y mantenerlos limpios, cuidado con la superficie plástica, que son de las que más retienen las partículas virales. Un consejito básico:
5 partes de agua, una parte de Clorox, una botella de spray. Cuando llega a su casa, en el zapato, la suela, el zapato, lo riega con eso y eso desinfecta y ayuda a mantener controlado lo que traigan en los zapatos. Y para los celulares, alcohol. El alcohol con una toallita de estas que utilizamos para limpiar nuestro espejuelo o algo, de ese tipo de superficie que no sea porosa, se le pasa y es seguro para todos los equipos electrónicos, no solo para el celular, los teclados, etcétera, todas las pantallas de nuestros monitores, y así también evitamos otros problemas. Doctor Chano, las personas que padecen de sinusitis crónica y que están constantemente con alergia, ¿están predispuestos al contagio? Cuando tú tienes un problema de alergia crónico, sinusitis y demás, obviamente te hace susceptible a que si te tocas tu nariz, tus partes mucosas con las manos contaminadas, pues vas a tener una mayor probabilidad de que ese virus avance y se desarrolle más en el área respiratoria superior. Porque hay un proceso inflamatorio, hay secreciones constantemente que se están fluyendo. Y esas secreciones no solamente pueden salir hacia afuera, sino que puedes tener goteo nasal posterior, y ese goteo nasal posterior te va a infectar entonces la hipofaringe y faringe y puede llegar a la tráquea más rápidamente. Estos pacientes que tienen alergias y problemas sinusitis crónica deben en estos tiempos enfatizar más en tratar de controlar sus síntomas. Manténgase con sus medicamentos. Hay muchos que tienen alergia, aprenden a vivir con ellas según nos expresan y usan los medicamentos esporádicamente cuando se sienten peor. No es el momento de tratar la rinitis o la sinusitis cuando me sienta peor. En estos momentos es importante que la mantenga controlada lo más posible por el riesgo que le acabé de mencionar. ¿Y alguna medida preventiva para los asmáticos? Manténgase usando sus medicamentos de control. Todo asmático persistente, ligero, moderado, severo, tiene un inhalador o unos medicamentos para mantener su condición controlada. No falle en estos tiempos en dejar de usar su inhalador de control. Una vez al día, 2 veces al día, según y depende de la prescripción. Mantenga su inhalador de rescate con usted. Y aquí voy a abundar un poquito. Los pacientes asmáticos, sobre todo las personas mayores, están acostumbradas a usar nebulizadores, la máquina para darse terapia. La máquina para darse terapia, si usted está infectado con el corona, va a propagar a través de las partículas del aerosol ese virus a más personas en su casa. Por lo tanto, si usted se siente medio enfermo, es asmático crónico o un paciente COPD o con problemas respiratorios y usa un nebulizador en su casa, hágalo en un cuarto cerrado, en su cuarto donde no viajen las partículas por toda la sala, el family, etc. Preferiblemente ventanas abiertas, areado, ¿ok? Y lo ideal es que use el inhalador de rescate. El mismo albuterol que la gente acostumbra a usar en la terapia nebulizada viene en inhaladores. El uso de inhaladores con cámaras de depósito son mucho más eficientes para contener el virus y no propagarlo a través del aerosol de una terapia nebulizada. Así que en resumen, todo paciente respiratorio, sea asmático, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, COPD como lo conoce mucha gente, fibrosis pulmonar, etcétera, que use sus medicamentos de mantenimiento al pie de la letra y evite exacerbaciones en estos tiempos. El riesgo, ¿cuál es el riesgo de la contaminación en un auto con el aire acondicionado y si estornuda o alguien que esté infectado con el coronavirus? Todo lo que sea, como les había mencionado, ambientes cerrados, húmedos, inclusive los ambientes fríos, ¿verdad? Que pueden precipitar, no pueden condensar más el aire, condensan más las partículas virales, tienen una predisposición. Lo idóneo, nosotros estamos en un país tropical, ¿verdad? Vamos a hacer uso de nuestro país tropical, el aire abierto, las áreas abiertas, el aire libre. Por ejemplo, los nebulizadores se podrían dárselos en un área de la que no sea de su casa, en la marquesina o en el patio, si tiene buena higiene, ¿verdad? En el área de su patio, donde pueda fluir el aire
y no concentren partículas infecciosas. Eso mismo ocurre con en carro, ¿verdad? Si usted va con una persona que tiene COVID y tiene que transportarlo, mejor baje las ventanas. Si tiene que hacerlo, si tiene la oportunidad de colocarle una mascarilla para retener secreciones que no le vayan a caer encima a las demás personas, pues eso sería lo idóneo. Eso es lo que quería decir. Personas que ya están contaminadas, dentro del aislamiento, este paciente tiene que tener un aislamiento adicional dentro del hogar, fuera del contacto del resto del público, de los familiares. Si tiene que salir, la única razón para que esa persona salga de su confinamiento en su cuarto es que tiene una necesidad médica. Y si ya voy a tener que montar en el carro a esta persona porque lo transporto, porque voy a requerir un servicio médico por la complicación respiratoria que esté teniendo, pues los que vayan con él son los menos. No nos vamos 4 o 5 en el carro porque vamos a llevar a mi papá o a mi abuelo al hospital o a la sala de emergencia. Vaya una sola persona que va a estar asistiendo y finalmente proteja a la persona que tiene la enfermedad, y en su defecto, si no puede usar mascarilla porque el compromiso respiratorio de esa persona es muy fuerte y no puede usar la mascarilla el paciente, póngasela usted para que entonces tenga menos chance. Y en otras personas que estén en otro menor nivel de enfermedad, pues obviamente usa mascarilla, y si van a toser, vamos a tratar de limitar el proyectil de aerosol que va a ser el estornudo, que es bastante, y no necesitamos solo un área cerrada, pues utilicemos otras medidas, pañuelos, etcétera. Y no se olviden que la mejor medicina siempre es el sentido común. Utilicemos el sentido común siempre. De hecho, no se molesten si van a los hospitales y ven que no los dejan entrar en patrulla, ¿verdad? Porque ahora mismo los hospitales están restringiendo, igual los centros ambulatorios, están restringiendo la cantidad de personas que vayan. No es el momento para estar en comparsa, ¿verdad? Visitando los hospitales y los centros ambulatorios. Otra preguntita. ¿Cuál es la efectividad del hand sanitizer y cuando hay que descartar los guantes y las mascarillas? Que yo creo que tú hablaste un poquito de los eso. hand sanitizers son efectivos usualmente cuando tienen una concentración de alcohol por encima del 70%. Hay quien tiene más, y pues, mientras más alto, más la concentración viricida. En términos de las mascarillas y los guantes, recuerden que estamos en recursos limitados. Si estamos atendiendo a un paciente que sabemos que es confirmado con COVID y tenemos que utilizar los mismos guantes porque no hay más nada, lo usan solamente con esa persona, no lo vayan a usar con otra, ¿verdad? Igual las mascarillas. Todo depende del recurso que tengamos disponible a ese momento, porque sabemos que los recursos son finitos. Y si están hablando de y si los tienen que descartar, los descarten en sitios seguros. No los dejen como los he visto ahora mismo en el piso de los supermercados, en el post office. Yo fui esta mañana y estaban 3 y 4 guantes tirados en el piso. No es el momento para eso. Nunca es el momento para eso. Y yo ahora me voy bien. Yo iba a decir que si usted usa guantes para ir al supermercado, para evitar tocar superficie, y los que usen mascarilla, cuando termine de hacer su compra, guarde su compra y demás, quítese los guantes de adentro hacia afuera, la mascarilla posteriormente, y tenga con usted una bolsa plástica, échelos ahí para descartarlos eventualmente en un zafacón seguro cerrado. No se monte en el carro con los mismos guantes, la mascarilla puesta, o no se quiten los guantes y los tire en el carro porque no está haciendo nada. Que no sea gastando recursos. Quiero abundar sobre eso rapidito. En el internet, en las redes, hay unas medidas para los trabajadores de la salud y los que no son trabajadores de salud que cuidan de otras personas que utilizan estos equipos protectivos. Hay una secuencia específica de cómo se ponen y cómo se quitan, y es bien importante lo que acaba de decir el Dr. Chardon, y es el hecho de que lo último que siempre se quita es el respirador, o sea, la mascarilla. ¿Qué cuidado se debe tener con el uso de lentes de contacto, doctor? Wow, los lentes de contacto en estos momentos es mortal, ¿verdad? Sabemos que son secreciones, por eso es que hay que utilizar visores cuando estamos trabajando con personas que se sospechan o están confirmadas con el coronavirus que causante del COVID-19, porque la vía mucosa del ojo es una vía de entrada perfecta. Yo no recomendaría que lo usaran. No, lo que se recomienda es que si usted tiene receta de espejuelos, vuelva a su receta de espejuelos, porque le sirve inclusive de barrer, ¿verdad? Así que en estos momentos no es la vía más adecuada el momento más adecuado para utilizar. ¿Qué recomendaciones tenemos para la gente que usa el vapo? El vape, los vaping.
Sí, ustedes saben que mucho se ha hablado del vape a nivel de la nación, los problemas que traen con la vía respiratoria, en eso pues el doctor Charlton podría abundar un poquito más, pero obviamente el vape lo que hace es irritar la vía respiratoria con sus consecuencias que pueda tener, principalmente en los adultos jóvenes y en los adolescentes. Y obviamente, mientras esa vía respiratoria esté irritada, eso es un potencial horrible para la efectividad por el Añado a lo que dice el doctor. El problema de muchos de estos dispositivos para hacer vaping es que, dependiendo del fabricante, el regulador de temperatura es el que puede estar defectuoso, y entonces la mayoría de esos daños al pulmón vienen por una desregulación en la temperatura que está inhalando la persona. Y muchos de los daños que se describieron y por qué fueron prohibidos en muchos sitios es porque había un daño termal en el pulmón que era irreversible, irreparable. Por eso algunos han terminado hasta con trasplantes de pulmón. De todas formas, fumar a través de vapor de agua, que es lo que usa este dispositivo, no es razonable en estos tiempos porque predispone al desarrollo de complicaciones. Ya está saliendo la data, el vaping es algo que vino en los últimos 5 años más o menos, 5 o 7 años, y ya está saliendo la data de la enfermedad pulmonar asociada a este dispositivo. Mucho más rápido que el cigarrillo, mucho más rápido que otras vías de inhalación de productos tóxicos como serían la marihuana o serían los cigarrillos, los puros, la pipa, etc. Es correcto. O sea que el vaping produce daño termal que puede causar lesión permanente en los tejidos, irrita la vía aérea y causa daño obstructivo también en los pulmones. Así que es totalmente contraproducente el uso de este dispositivo y debería estar prohibido definitivamente. Y que se estima que hay muchas personas que ya tienen daño y no lo saben. Y obviamente ya saben que la enfermedad es crónica debilitante y se convertiría en una enfermedad crónica debilitante si tuviera daño pulmonar. Es el setting perfecto para una complicación por el coronavirus. Exacto. Ok. ¿Cómo se perfila el virus en el futuro, doctores? Si nosotros miramos la historia y vemos cómo la historia muchas veces se repite, y esto pasa con las enfermedades infecciosas, lo que vamos a estar viendo es con toda probabilidad es que esto va a pasar a ser un virus de temporada. Si en algún momento surge algún proceso de vacunación, pues es muy probable que esa vacuna sea incluida como las vacunas de influenza, ¿verdad? Que se hacen por temporada. Y vamos a tener probablemente brotes esporádicos en un momento, en un futuro. Todo depende de cuánta inmunidad tenga la población afectada y la población mundial, porque este es el problema, que no sabemos ahora mismo si hay, es más, no sabemos si este virus venía de anteriormente y habíamos estado expuestos a él, porque nunca habíamos estudiado la inmunidad, ¿verdad? O sea que cuando se sepan los estudios de inmunidad a nivel mundial, pues entonces eso puede ser un poquito más predictivo, pero yo estimo que va a pasar a ser pasar un virus de temporada, si no es que tiene brotes consecuentes, como pasa por ejemplo en África con el Ebola y otras enfermedades infecciosas. De ser así, bien importante la concienciación de la vacuna. Correcto. Sí. Bien importante porque si no vamos a tener unos problemas de salud bien serios. El que no aprende de la historia está destinado a cometer los mismos errores. En el 1918-1919 tuvimos la influenza y lo que costó para el mundo, ¿verdad? Que mucha gente no sabe, perdona que el intérprete, fue H1N1, fue la misma que tuvimos en el 2009, ¿verdad? Sí, y eso nos llevó a de entre 50 a 100 millones de personas muertas en aquella época. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, el ser humano se olvida, se desarrolló la vacuna como posiblemente la podamos desarrollar ahora con el COVID-19, ¿verdad? Y para esta enfermedad. Y hoy día la utilización de la vacuna, aún sabiendo el beneficio, el conocimiento de la protección que nos va a dar, minimizar las otras complicaciones, porque todavía estamos teniendo, todos los años tenemos miles de muertes asociadas a la influenza, y la gente todavía, aún con el conocimiento, sigue con los mitos de la vacuna, o sigue poniendo todas las excusas habidas y por haber para efectos de no dejarse proteger. Por ende, estamos en el momento que todavía con este virus no tenemos una vacuna y sabemos que vamos a tener una mortalidad asociada a esta. ¿Okay? Queremos, con lo que estamos haciendo, que sean las menos personas posibles que mueran,
Pero una vez salgamos de esto, debemos aprender a hacer más, a utilizar los recursos que tenemos efectivamente, y que Dios quiera que se desarrolle la vacuna y nos comprometamos a utilizarla igual que otras vacunas como la influenza, y aprovecho y lo menciono. Quiero darle un mensajito también a ese respecto. No esperemos que esta sea la última pandemia que tengamos, ¿sabes? Ni piensen que va a ser el último virus que va a causar problemas y estragos a nivel mundial. Ahora mismo en China hay una científico que le llaman The Batwoman, que es la que se encarga de estudiar, o es la persona que más conocimiento tiene en coronaviruses, en los bats, en los murciélagos. Y ahora, por toda esta situación que pasó en Wuhan, ella se dio a la tarea de estudiar nuevamente las cavernas donde ya había estudiado y no sabían que existían, y se dieron cuenta que existen otros 12 tipos de coronavirus con el mismo potencial que el COVID, que causa COVID, para causar pandemias similares. O sea que esto no va a ser el último. De esto vamos a aprender mucho y nos va a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo, y sobre todo muchas vidas. Una preguntita más. ¿Cuáles son las fuentes de información confiables? Internet, prensa, radio y universidades. Yo creo que lo primero que debemos mirar es de dónde viene la información. Yo creo mucho en la radio. Yo creo que todavía es un medio muy efectivo porque suelen usar fuentes más, no más serias, sino más confiables. Y es importante siempre mirar de dónde viene esa información y quién está haciendo, quién está dando la información, porque sabemos que... Si quieren, por ejemplo, desde el punto de vista científico, créanme, yo desde que esto empezó, he revisado literatura, que es una cosa que ya hace tiempo que yo no estudiaba tanto y leía tanto. Pero desde el punto de vista científico, The Lancet, la revista The Lancet, que usted la puede accesar a través del internet, el www.who.com, la de World Health Organization, la del CDC, tiene información. Ahora, si va a actualizar estadísticas, ¿verdad? Y en eso coincidimos, el CSSE de John Hopkins es la que más información tiene al real time, la actualizan cada 15 minutos y le va a poder dar una idea de cómo esto se está moviendo en cuanto a morbilidad, mortalidad, cuánta gente está muriendo y cuánta gente está infectando en los diferentes países. Tienen un mapa donde tú haces clic y puedes saber exactamente ahí lo que está sucediendo. Para la parte de los médicos, trabajadores de la salud, Medscape tiene muy buena información. En cuanto a protocolos de manejo, etcétera, pues obviamente vayan a los sitios donde hay brotes epidemiológicos y hay instituciones académicas. Por ejemplo, en Massachusetts, California, New York. La información de Wuhan es espectacular desde el punto de vista de la nutrición académica que nos está dando, y la de Italia y sobre todo Francia, bien interesante, ¿verdad? Así que yo creo que esos son centros bien importantes que pueden explorar a través de la red. Por favor, no usen la coma como fuente de información. Y perdón, y el Infectious Diseases Society of America, sí. Que es a la que yo pertenezco, la parte de enfermedades infecciosas, tiene un centro específico destinado para mantener la información científica al corriente que está saliendo sobre el COVID. Por eso, lo importante es de dónde viene la información. Correcto. Y es una información bien valiosa para nuestros pacientes porque la pueden accesar. Y yo creo que el paciente que mejor vive es el que más sabe y no el que más medicina usa. En noticias, para mí la que más depurada te lleva información, y es en diferentes ámbitos, CNN. Y no es por darles promo, ¿verdad? Pero la información es cuando tú la buscas y vas a la data científica, también está ahí. Finalmente, existen mitos y realidades sobre muchísimos, sí, existen muchísimos. Algunos de los mitos. Las teorías de conspiración, de dónde salió, de dónde vino y todo esto. Los mitos de que esto puede ser una plaga que nos vino para castigarnos porque nosotros estamos lastimando nuestro planeta. Sí puede pasar y sí puede ser. A veces el planeta y la natura se cansa de tanta cosa, ¿verdad? Y sobre todo que nos dé un sacudión de que sepamos que somos mortales y que no tenemos control de todo, como muchas veces queremos asumir, que eso es lo que más nos descontrola. Por eso nos aterran los terremotos. Un sacudión como el que nos dio hace 5 minutos. Exactamente. No podemos controlar eso y nos sacude para que nos acordemos. Mira, aquí no hay control que vaya. Mira, el mito más común para la gente joven, que no me voy a enfermar, que eso es una enfermedad de personas mayores, que eso no me va a pasar a mí porque yo estoy saludable.
yo voy al gimnasio, corro 20 millas, levanto tantas pesas y no me voy a enfermar. Eso es un mito. Esto es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona, niños, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Yo creo que esa es de la realidad. Plebeyos y reyes. Esa es la realidad. Exacto, así que no piensen que porque es joven no se va a enfermar. Príncipes, plebeyos y reyes. El príncipe Carlos está enfermo con coronavirus ahora mismo. Exacto. Que no baje para... Hay una pregunta adicional que es bien interesante y se contestó en un foro anterior, y ya que este video va a otro foro, y es las mascotas en las casas como transmisor de la infección. A veces la pasamos desapercibido, las mascotas que queremos tanto, y el perrito mío es el perrito que por las tardes sale y va a casa del vecino y allá lo acaricia el vecino que quizás está en cuarentena, y no necesariamente nos tenemos que referir a los fluidos. De la misma manera que está sobre la superficie, puede estar en el pelaje del perro también. Y del gato, que los gatos le encantan salir y ir a toda la comunidad. Pues ahí hay unos mitos. Es muy buena la posición ya en nuestras vidas las mascotas son parte de la familia, eso lo que somos animal lovers, y la realidad es que los animalitos tienen sus propios virus, ¿verdad? Y hay coronavirus de gato, hay coronavirus de perrito, pero a este momento no, el COVID-19 no, como enfermedad, no se, de expresársela a nosotros de un cruz de pasar la enfermedad o del animal a nosotros o de nosotros al animal, pues eso en este momento no ha ocurrido. Lo que tenemos que tener presente es lo que dice el licenciado Alan Cintrón. Nosotros socializamos con estos animales, no es como antes. Hoy están con nosotros dentro de la casa, comparten con los niños, comparten con el envejeciente, comparten con todos los miembros de la familia. Ellos también, no por esa enfermedad, pueden tener otros procesos de enfermedad que nosotros debilitados, si ya tenemos el virus, nos pudiera ser potencial a que se nos agraven las cosas. Por ende, los animalitos hay que cuidarlos, mantenerlos aseados y tener precauciones también con sus cosas y tratar de que no se conviertan, son parte de la felicidad de la familia y no se conviertan en parte del problema. Yo quiero añadir a eso, recuerden que el coronavirus, y lo mencionamos ahorita en el foro que tuvimos anteriormente, es una enfermedad zoonótica, ¿verdad? Así que si una persona es confirmada con el coronavirus y el COVID, trate de mantener a distancia a sus animalitos, porque no sabemos exactamente, hasta el momento, por eso dije, no ha ocurrido, pero no tentemos a la naturaleza, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasó con el H1N1, todo el mundo esperaba que la pandemia del H1N1 hubiese sido aviana, y donde surgió fue en el cerdo, ¿ok? Así que mucho cuidado, porque no sabemos cómo estos virus pueden compartir información entre diferentes especies animales, y si usted está confirmada con la enfermedad, mantenga a su perrito y su animalito a distancia, porque pues obviamente no se han confirmado ningún tipo de enlace zoonótico con animales domésticos, pero uno nunca puede descartar. No es lo que dijimos, que si por ejemplo tú tienes secreciones, te limpias la nariz y después acaricias el perro y el perro va, también. Y entonces el niño acaricia el perro y el otro acaricia, pudieras transmitir, ¿verdad? Y los saltos en especies entre humanos y humanos. Y por ejemplo, si va a la comunidad y está por en la comunidad y los perros lamen y todo, pues también podrían entrar y te lamen a ti, o sea que es lo mismo. Mantén la mascota en tu casa, que lo dijimos esta mañana, mantén la mascota en tu casa, y si te estás enfermo, manténla un poquito alejada. Estoy tomando agua de mi botellita, no le eche el agüita que usted tomó al animalito, ¿verdad? Principalmente si está infectado con alguna enfermedad infecciosa y más estos coronavirus. En otras palabras, haga extensiva la cuarentena a su animalito. Todo comenzó en un mercado de peces en Wuhan, en esa provincia, donde habían animales adicionales, serpientes, conejos, y todo empieza entre ese público, entre esos animales, entre los que trabajaban y los que visitaban, y de ahí empezó todo. ¿Cómo? Pues ya la historia nos dirá en detalle, y las cosas esto puede seguir variando, y lo que hoy es de una forma, más adelante puede modificarse. Vamos a precaver. Bien, pues quiero darle las gracias. Creo que se han discutido cosas interesantísimas aquí.
Doctor, yo no estoy seguro que antes de entrar a mi casa yo deje toda la ropa afuera, ¿verdad? Y entre de la calle hacia adentro en ropa interior, pero voy a hacer lo más posible para... Recuerde que estuvo al ladito mío cuando vaya a llegar a su casa. Sí, pero pero voy a estar presente. Yo cuando llego y me sienten en la boba a llegar, pues salen con un extinguidor y una bolsa para que ahí mismo una marquesina. En la marquesina yo creo que Si sí. aparezco en las noticias, pues saben que estoy siguiendo las instrucciones del doctor Gabriel Martínez. Digo, yo no le, es para que sean exhibicionistas, claro, ¿verdad? No voy a estar haciendo eso al aire libre, que todo el mundo, eso es lo que yo hago, ¿verdad? Yo, obviamente, mi área es enfermedad infecciosa y tengo que ser extremadamente precavido porque no sé lo que puedo cargar. Curiosamente, mientras hemos sostenido esta conferencia, ocurrió un temblor de tierra. Ciertamente la naturaleza nos continúa alertando de que somos seres frágiles y que tenemos que protegernos. Yo creo que la discusión que ha habido aquí entre todos los profesionales de la salud ha sido una discusión exquisita y con un mensaje confiable. Exhortamos a todas las personas a prestar mucha atención a todo lo que se trajo y que sepan que no necesariamente lo que se dijo hoy va a prevalecer. Este es un virus del cual estamos aprendiendo de día a día. Así que es posible que mañana tengamos que hacer otra cosa o algo diferente. En MedCentro estamos muy alerta a todo lo que sea mejorar la calidad de vida de las personas y vamos a continuar produciendo información que sea confiable para que todos puedan vivir una vida digna y una vida a plenitud. Así que le damos las gracias a todos ustedes, los profesionales de la salud, por la información que nos han podido proveer para hacer frente al coronavirus que está afectando a todas las partes del mundo. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Placer y gracias a ustedes.